Yo nací el día 21 de mayo de 1936 en la ciudad de Santa Clara y en la antigua calle de Conyedo. Esta calle ha significado para mí mucho desde el punto de vista de la historia de Villa Clara y de la historia familiar. Mi padre muere en el año 1938. Yo no había cumplido los 2 años. Esa fue una de las razones fundamentales que hizo que mi madre desplegara un sencillo pero infinito amor hacia mi educación, buscando siempre en aquello de que yo tenía que formarme como un hombre bueno. Con posterioridad vino el desarrollo mío en una escuela que por sus características era una escuela de exigencia extraordinaria en relación a la conducta, a la aplicación de los alumnos y en relación también al vínculo con lo social en aquel momento. Era la escuela anexa a la Normal de Maestros de Santa Clara. Cuando entré precisamente al aula de primer grado, la maestra de primer grado, yo no sabía lo que significaba, pero me dijo: usted se ha ganado el premio El Beso de la Patria. Después de algún tiempo me di cuenta de la significación que esto tenía en mi formación. Y entonces decidí estudiar siempre mucho porque quería llevarme en cada curso, en cada año, el premio El Beso de la Patria. Así sucedió con el segundo grado, sucedió con el tercero, sucedió con el quinto y sucedió con el sexto año. Al ingreso a la Normal de Maestros de Santa Clara, las experiencias fueron muy significativas, porque cada uno de los detalles y cada una de las características en los años de estudio iban profundizando en esa tarea esencial de nuestra preparación. Por eso ya el ingreso a la Normal de Maestros significó un hecho importantísimo. Y lógicamente dentro del claustro de profesores de la escuela, una gran cantidad de ellos, yo puedo decir que cerca de 97 profesores intervinieron en toda nuestra educación mientras estudiamos los 4 años en la Normal. Los había muy significativos, el doctor Jorge García Galló, pero también otros, Antolín González del Valle Río, estaba otros como Manuel Angulo Monteagudo. Todos de una manera u otra influyeron en nuestra formación y fue allí donde en realidad al graduarnos me di cuenta de esa verdadera formación y de lo que significó. Siempre quise ser uno de los mejores alumnos en mi aula, porque era un estímulo, no solo para mí, sino era un regalo que le estaba haciendo a mi mamá, que con tanto sacrificio me había educado, viuda, sin más hijos, no se casó más. Mi madre siempre quiso, como ya había explicado previamente, que fuera un hombre bueno, pero al mismo tiempo esa formación y ese valor que me dio para poder desarrollarlo, lo hice a través del esfuerzo esencial que ella desarrolló, primeramente como despalilladora, como engavilladora, como apartadora de tabaco, pero esencialmente incluso llegó hasta ser empleada doméstica. No cabe duda que la Escuela Normal para Maestros te preparaba de una manera muy eficiente para el desarrollo de un ejercicio que se denominaba práctica consecutiva. Esa práctica consecutiva eran 2 días en el aula y en la cual pues, tú desarrollabas como un profesor, como un maestro, todas las actividades correspondientes. A mí me tocó el día 18 y 19 de marzo de 1954 realizar este tipo de ejercicio. Precisamente esta es la libreta donde aparecen aquí todas las actividades, la labor a realizar, la labor realizada, los medios de enseñanza, los medios auxiliares, todo, y la bibliografía fundamental. Tanto es así que, por ejemplo, en esta libreta aparecen referenciados todos los nombres de aquellos profesores o de aquellos autores que trabajaron extraordinariamente en función de las actividades de este tipo. Y eso nos formó esencialmente en esa necesidad. Por eso es que
en relación con los elementos esenciales y fundamentales de la actividad, nosotros pudimos realmente darnos cuenta de la actividad tan importante que se realizaba. Ese es un aspecto muy importante y ese aspecto te forma, porque la formación docente era esencial y el modelo a imitar exactamente igual. Cuando el modelo a imitar no responde a los valores que se refieren, lógicamente no tiene esa significación. Mi maestra de sexto grado, posteriormente profesora de la normal, me dijo: te voy a dar la libreta porque precisamente vas a conservar allí y te va a servir para futuras actividades cuando tú también logres ser un maestro como los que necesitamos. Culminé mis estudios en la normal para maestro de Las Villas el día 27 de mayo de 1954. Examiné la última asignatura, química, para graduarme como maestro. Ese mismo día dimos un banquete, todos los estudiantes con nuestros profesores. Ahí estaba mi maestra Concha Falcón, precisamente, que había sido la que más influencia había tenido sobre mí en relación a el desarrollo docente en la profundización. El día 29 de noviembre de 1954, yo comencé como maestro interino en la Escuela Mariano Clemente Prado de Santa Clara. En esa escuela trabajé en segundo grado y allí desarrollé las actividades. Ya yo tenía un expediente que me permitiría lograr las aulas premio en la Escuela Normal para Maestros de Las Villas, pero ese año el gobierno de turno no creó aulas. Sin embargo, yo estaba muy necesitado y entonces sí me presenté a oposición. Esas oposiciones se desarrollaron en el año 1954 y tenía el número 1 de los hombres en el escalafón, pero yo solamente podía obtener 86 puntos como máximo, 80 que valían los ejercicios y 6 puntos que tenía solamente por el título. Sin embargo, obtuve 83 puntos, que eso era extraordinario. Tenía el número 1 de los hombres en el escalafón. Y voy entonces a Caibarien a tomar posesión. Lamentablemente, yo renuncié primero a mi trabajo para después ir a tomar posesión, pero me encontré con un maestro conocedor de mi familia y me dijo: pero ¿cómo tú vas a renunciar a un trabajo que tú todavía no has tomado posesión de el otro? Eso no lo hagas ni lo comentes. Llego a casa de la inspectora, la doctora Cora Lastres Lazarte, y cuando llego me dice: joven, usted se puede retirar a los 43 años. Y yo me quedé así, dice: sí, tiene 18 y 25 se retira con el mayor haber. Y miran para eso, ella me dijo que me retiraría a los 43 años de servicio y ya tengo 69. Recuerdo cuando llegué a tomar posesión de mi aula en la escuela Ricardo de la Torre en Caibarien. Cuando llegué allí me encontré que en la dirección había una serie de niños de diferentes grados y el director me dijo: vamos a ver si usted no tiene necesidad de tener esta cantidad de jóvenes, de niños aquí en la dirección, porque el maestro los manda para la dirección porque no pueden con ellos. Yo le dije: si yo tengo necesidad de hacer eso, dejo de ser maestro. Al triunfo de la revolución, en el año 1959, yo tenía 23 años. Con 23 años ayudé a los que se incorporaron en la ciudad de Caibarien a la alfabetización. Y con esa misma edad ya comencé a trabajar en la alfabetización que se realizó en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y donde se crea una unidad de alfabetización que se llamó precisamente Marcelo Salado Lata. Y allí entonces trabajé en la alfabetización de los campesinos y de los bedeles que eran prácticamente analfabetos, que prácticamente lo único que podían era escribir su nombre, y entonces los alfabetizamos.
La campaña de alfabetización abrió las puertas a todos. Y entonces esa labor fue un año, y por eso es que, bueno, Fidel, en ese propio año, del triunfo de la revolución, hace el famoso desfile, y por eso el 22 de diciembre de 1959 se declara a Cuba territorio libre de analfabetismo, y ya todos esos jóvenes le preguntan a Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer en función de esa caracterización. Ya al concluir prácticamente mi etapa en el año 1962, yo tenía perfectamente un aula de alumnos y que me permitieron, lógicamente, desarrollar mis actividades hasta que pasé a trabajar después, en el año 1962, a la escuela, o sea, a la enseñanza tecnológica, que comencé por Cienfuegos y después vine para Santa Clara, en el Instituto Tecnológico Pedro María Rodríguez. La enseñanza tecnológica yo la comienzo en el año 1962, pero desde el 60 ya yo soy doctor en pedagogía. Yo tenía trabajo en la universidad jueves, viernes y sábado, en el curso vespertino nocturno, y en Cienfuegos trabajaba lunes, martes y miércoles. Se permitía la simultaneidad. El tecnológico era una unidad militar, era un tecnológico militar. Yo iba con el uniforme de milicia, pero resulta que me pasaba del tecnológico. Yo decía, ay Dios mío, pero si mi clase no es en la universidad hoy, si es en el tecnológico, vira para atrás. Y entonces llegaba. Lo que pasa que era muy fácil en aquel momento, estoy hablando del año 1960. O iba a pie, o iba por dentro de la universidad misma, y ya estaba lógicamente en la escuela tecnológica. Para mí fue extraordinario la labor que desarrollé en toda la universidad cuando surgieron los cursos regulares para trabajadores. Ya yo había trabajado, como te decía, con Miguel Torres, que era el director general, de la necesidad que había de que se formaran un grupo de profesores a partir de los cuales se les podía dar las bases esenciales para dominar el desarrollo de la técnica del encuentro como tal. Y entonces, en realidad, para mí esa fue una etapa muy rica, muy positiva, porque además de permitirme el desarrollo de no solamente hacerlo en Pinar del Río, sino irlo a hacer a la provincia de Guantánamo y publicar así todo el desarrollo de esa actividad desde el punto de vista de la formación docente del claustro universitario, era una responsabilidad, pero era también muy valioso. A mí, como docente, me ayudó mucho a la formación de toda esta nueva generación, que no es nueva en relación a lo que ya hemos aportado. En el año 1975 me seleccionan para ir a estudiar a la Unión Soviética. Pasé la facultad preparatoria en ruso en La Habana, y entonces fui a estudiar en lo que se le llamó Zaochny Obuchenia en ruso, que quiere decir a través de curso dirigido. Me gradué en el año 1979 en la Unión Soviética. Fueron 4 años, pero no 4 años permanentes, sino 4 años entre los cuales estuve 20 meses en la Unión Soviética. Y me graduó entonces de candidat nauk, o sea, candidato en ciencia. Después de esto vino una modificación. Esa modificación se produjo posteriormente en un diálogo público que Fidel tuvo con uno de los alumnos, que cuando le contestó todas las preguntas en relación a la historicidad, le dijo, pero ¿y tú qué cosa eres? Dice, no, yo soy candidato a doctor. Dice, no, tú eres doctor ya. Y ese día ya el título de doctor en pedagogía. O sea, en ciencias, que fuera como sea, candidato en ciencias. El profesor López Palacio es una de las figuras imprescindibles en la historia del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech en Las Villas. Este acontecimiento, que acumula ya 51 años, nos vinculó al profesor López cuando lo conocimos como el primer director del destacamento pedagógico en la provincia de Las Villas. Un profesor joven de unos 30 y tantos años, y la imagen que guardo de López en esencia ha sido siempre la misma. Su carisma, su profesionalidad, su calidad profesional
y su coherencia en el cumplimiento de las misiones que a través de todos estos años ha tenido que desempeñar tanto como directivo educacional que como profesor en el aula. El destacamento pedagógico universitario, que tuvo por nombre Plan de Formación de Profesores de Educación General Media, se crea precisamente en el año 1972. El destacamento pedagógico universitario, yo diría que logró esencialmente, bajo el principio de estudio-trabajo, salvar todo lo relacionado con el proceso de la educación futura en nuestro país. El destacamento fusionó todos esos elementos básicos y en cada una de las provincias tuvo como el vínculo fundamental siguiendo la experiencia de Ceiba I. Esto determinó que entonces los directores provinciales de educación en cada una de las provincias fueran los responsables de esta formación, esencialmente buscando esa calidad futura en la educación cubana. El destacamento para mí fue un proceso educativo muy grande, no solamente para los estudiantes, sino para los propios profesores que trabajamos en ese campo, que había una necesidad urgente de atender a esa explosión de matrícula que hubo después del triunfo de la revolución. Y esa expresión de matrícula determinó la creación, vuelvo a repetir, del Plan de Formación de Profesores de Educación General Media bajo el principio de estudio y trabajo. Yo diría que un elemento esencial para los profesores que trabajamos allí y que nos ayudó extraordinariamente fue la concepción de la educación. Yo creo que la educación como elemento esencial y social es determinante. A través de la educación nosotros somos capaces de resolver todos los problemas y tomar decisiones en un momento dado. Y esto es precisamente uno de los aspectos esenciales de cada uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en consideración. Fue de una riqueza extraordinaria, pero si no llega a ser por el trabajo metodológico que se desarrolle, yo no pudiera estar hablando de esa experiencia tan positiva. A mí me ayudó en mi formación. Regreso a Cuba, me encuentro que la labor esencial que yo debía de desarrollar a partir de esa experiencia era trabajar también en el perfeccionamiento pedagógico de todos los profesores de la universidad, independientemente de que se quedasen o no como profesores universitarios. Aquellos que se quedaron como profesores universitarios, mucho mejor, pero a través del trabajo metodológico que desarrollamos. Mi trabajo esencialmente entonces se desarrolla a partir de esos cursos de perfeccionamiento y mi experiencia se fue perfeccionando a partir de los cursos básicos, de los cursos didácticos, de los cursos de pedagogía superior y básico, y entonces en ese caso ya esa labor de perfeccionamiento fue enriqueciendo mi función en la universidad y a esa labor me dediqué y me dedico todavía actualmente. Pues todos los compañeros saben que soy un profesor activo, no me he jubilado aún y estoy en función de buscar esas características esenciales en función de lograr que nuestro profesorado universitario cada vez más tenga las herramientas necesarias para ser un mejor profesor cada día. He desarrollado una serie de actividades en el extranjero. El primer país que visité en el extranjero fue precisamente el país de Nicaragua. Y he desarrollado actividades en México y en otros países más, inclusive en España y en la propia Unión Soviética. Esta es una labor muy importante
Y yo creo que esto ha servido de base a mi perfeccionamiento, buscando que esa educación posgraduada llegue a cada uno de los que en los determinados países que he visitado con profundidad hagan de su labor una labor más esencial, fundamental. He tratado de llevar en función de ello la labor de la pedagogía. La pedagogía como una forma de desarrollo social y la pedagogía en esa forma de desarrollo social permitiéndonos a todos nosotros el desarrollo de esta actividad con fines esencialmente educativos para lograr lo que en mi caso ha sido una experiencia extraordinaria: el trabajo sistemático, el trabajo arduo, el trabajo orientador hacia el campo específico de la educación a partir de la pedagogía. Hasta hoy los doctores que he formado en mi vida profesional han sido 10. De estos 10, uno solo en el extranjero, México, precisamente. El compañero Alonso Ayuso Puc fue mi primer doctor y el primer doctor en todo el estado, precisamente de Pachuca, que ha desarrollado este tipo de actividad. Pero bueno, he tenido aulas donde he tenido más de 150 alumnos, 200 alumnos en conferencias que le he dado, tanto en Cuba como en el extranjero, como decíamos, y también en, por ejemplo, Santiago de Compostela, en Alcalá de Henares, pero siempre buscando ese aspecto fundamental que me ofrece el desarrollo de la pedagogía y el perfeccionamiento de este trabajo en función de esa búsqueda esencial de lograr que todo el que trabaje en la universidad sea un verdadero pedagogo en función de las características que desarrolle. En el año 57 vine a Santa Clara porque hacía 2 años que había fallecido mi mamá y yo estaba muy afectada con eso. Entonces los hermanos míos que estaban aquí decidieron, ya yo iba a comenzar mi último año de la carrera de maestra y vine aquí a me pasé un mes en Santa Clara. Y fue cuando conocí a Juan en esa fecha. Cuando me fui para el 57 ya éramos novios. Entonces ya en el 60 vine a la oposición a Santa Clara para colocarme aquí. En el 62 nos casamos y comenzamos nuestra vida ya en el matrimonio. Tuvimos la hija en el 63, nuestra primera hija, que fue para nosotros algo extraordinario. Después tuve en el 65 mi segundo hijo. Todos mis hijos han sido una bendición. 5 en el 68, tuve el más pequeño. Mi vida ha sido siempre dedicada a la casa, a Juan fundamentalmente, que para mí ha sido parte, y yo he sido parte de la vida de él, con una comprensión extraordinaria. Siempre nos hemos ayudado mutuamente, todos lo hemos consultado siempre hemos compartido pena, alegría, buenas noticias, problemas que surgen, que siempre surgen, porque el matrimonio no es todo color de rosa. Él conmigo ha sido, como ya le dije, la comprensión. Me ha sido como esposo, como amigo. En la familia mía también ha sido extraordinario. Ahora, siempre hay, entonces, es una persona que le gustan las cosas rectas y que sea por esa línea y dándome consejos. No, porque esto no es así, esto debe ser así. Y entonces ahí siempre entramos, no en contradicciones,
en el sentido, pero después llegamos a una conclusión que lo que hemos hablado y lo que hemos compartido, llega a una conclusión siempre de que es verdad, que él tiene la razón y cuando yo se la doy, él la comparte también. A veces los hechos que surgen por una casualidad se convierten en una verdadera historia y eso es lo que me sucedió con Olga Popa. Yo tuve una compañera en la Universidad Central de Las Villas que estudió pedagogía junto conmigo, Gloria Gómez Quintero. Cuando iba hacia el parque aquella noche, ahí en la calle de Juan Bruno Saya, entre La Palma y Martí, veo que hay un grupo de personas y pensé que había habido alguna novedad en la familia. Pero no, me dijeron inmediatamente, no, es que se casa Gloria Gómez Quintero. Sucedió que dije, pues voy a ir a la boda de Gloria Gómez Quintero. Y entonces comenzó la repartición de las cajitas con el cake, los bocaditos y todos los elementos. Ya yo había visto a Olga, la había visto allí y sabía que era de la familia de los Popa. Y entonces allí empezó la repartición, como te cuento. Inmediatamente yo tomo una cajita, pero veo que Olga no alcanzó porque había que levantar el brazo y demás. Y la pregunta fue, señorita, ¿usted no cogió? Coja la caja bien. Cuando vuelvan a repartir, no se preocupen que yo voy a coger. Entonces ahí comenzó la relación, ya empezamos a conversar y esa misma noche paseamos en el parque. Olga se pasó una semana aquí, cuando se fue para Holguín ya éramos novios. Y nos casamos un 29 de diciembre de 1962. Yo tenía 26 años y Olga tenía 25 años. Tuvimos 3 hijos. Los 3 hijos son profesionales. La mayor, Olga María, el siguiente, Juan Ramón, que es abogado, y el último, que es Juan Carlos, estudió en la Unión Soviética en el Instituto Mendeleev, Química de los Isótopos Radioactivos. Olga María tuvo un solo hijo, no 2 hijos. Juan Ramón tuvo 3 hijos, porque es que Juan Ramón tuvo 3 hijos y Juan Carlos solamente 1. Esos son mis 5 nietos, precisamente. Y últimamente ya Patricia, que estudió medicina, tiene una niña que es la primera bisnieta, Alexa, de la cual, bueno, es una niña muy cariñosa, le gusta mucho estar entre nosotros y en realidad, bueno, ha sido una visión muy importante para nuestra vida, sobre todo en estos años ya que uno lleva, se aprecia extraordinariamente lo que significa la familia, porque realmente creo que eso, la familia, eso es el sostén realmente que le hace a uno poder desarrollar toda una serie de actividades, pensando siempre no en el mañana, sino en el presente. Hay una teoría de que se puede vivir 120 años, yo no aspiro a tanto, no quiero vivir 120 años, pero tampoco quiero pensar, yo quisiera llegar a mis bodas de diamante, y las bodas de diamante son a los 75 años. Entonces, si ya llego a los 75 años en la boda de diamante, quizás pueda llegar a los 120, pero si no, espiritualmente sí estaré muy satisfecho de haber tenido una familia como la que fundamos y una esposa extraordinaria como ha sido Olga Popa. Yo no quería ser maestro. Es decir, en la etapa en que yo nazco, prevalecía fundamentalmente las carreras universitarias, una sola universidad, el médico, en un país, en un pueblo
Entonces, era muy bien visto, era el alcalde quizás del pueblo, etcétera, etcétera. Yo creo que el maestro nace y se hace. Y eso de que el maestro nace y se hace me sucedió a mí. Después que me di cuenta lo que representaba la pedagogía, me di cuenta que en estos momentos no me arrepiento en nada de ser precisamente un maestro. He sido respetado por mi condición, he sido querido por mis compañeros y en realidad creo que eso ha sido una fortuna en función de esas características. Por eso tú eres testigo, ya has visto las numerosas fotos, los libros, las monografías, todo eso, que todo ha estado en función de la búsqueda de contribuir a que se sea un mejor maestro cada día, aún en el nivel universitario. Sentirse reconocido es muy gratificante para una persona. No me gustaría hablar de hasta cuándo. Yo creo que voy a estar hasta que se llegue. Hay más tiempo que vida. No me he jubilado por una cosa muy importante. Yo tengo un criterio de la jubilación. Yo no critico al que se jubiló y se contrató. No, pero la jubilación y la contratación son dos cosas que para mí son antagónicas. El sentido económico no es lo fundamental, sino es el ejemplo dentro de la sociedad. Sigo trabajando y ya, lógicamente, con 87 años, creo que, y con 69 que tengo de docente, creo que ya llegó el momento de mi jubilación, pero una jubilación en la cual, desarrollando todo el transcurso de mi labor, me da la posibilidad de haber enriquecido con mi caso, con mi ejemplo, y reiterar que tan importante como cualquier otra profesión, la de maestro es esencial. En el año 75, cuando yo tenía que ir a la Unión Soviética, mi mamá, sentada en ese sillón, me dijo: yo sé que tienes una preocupación, porque te vas a ir a la Unión Soviética y vas a desarrollar esta actividad. Vete para la Unión Soviética. Yo te estaré esperando en este mismo sillón donde te estoy despidiendo. Mi familia, por parte de madre y por parte de padre, contribuyeron de todas las formas, con el afecto y también económicamente. Me casé con una mujer excepcional. Una vez, y creo que es fundamental para que te comprenda esto, una vez, en una discusión, un análisis que tuvimos Olga y yo le dije a mi mamá con estas palabras delante de Olga: fíjate lo que ella dice, ¿qué tú crees? Y me dijo: Olga tiene toda la razón. Y cuando ya no estaba Olga, me dijo: no vuelvas a hacerme esta pregunta delante de Olga, porque siempre que me preguntes mi criterio con respecto a una actitud o a un diálogo entre ustedes dos que no han resuelto, no me lo preguntes, porque siempre le voy a dar la razón. Y efectivamente, no tuve necesidad, porque para nosotros hay una palabra, y es la comprensión que existe precisamente entre Olga y entre después los nietos y entre después los hijos. Sin el apoyo de la familia no hubiera podido de ninguna manera lograr estos elementos que he logrado, básicamente porque me han estimulado y me han hecho una vida feliz. He trabajado profesionalmente en el exterior.
pero pensando siempre en eso, regresar a mi país. Siempre pensando precisamente en que Cuba es mi patria, Cuba es mi país, Cuba es precisamente para mí uno de los ejemplos fundamentales. Y quiero terminar con una frase de Fidel. Solo la educación salvará la especie humana.